Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por sintonizar esta noche de viernes, su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hacer una evaluación, un análisis desde la perspectiva jurídica del caso de las irregularidades en la construcción de la carretera Diego de Holguín. Hoy, Monseñor Romero. Mucho se ha especulado en torno a este tema. Precisamente para conocer un poquito de esto, esta noche vamos a hablar de aquellos que han tenido acceso a la intimidad del proceso, aquellos que han podido identificar en qué consiste la imputación de cada uno hoy por hoy de los procesados dentro de este caso, y por supuesto vamos a conocer a plenitud también en qué consisten las imputaciones para el exministro de Obras Públicas, Nieto. También vamos a conocer el caso puntualmente porque se ha pedido que el señor David Gutiérrez también sea procesado dentro de este caso. ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, con las personas que se encargan de defender a los imputados, los abogados del caso de la Diego de Holguín. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al licenciado René Castellón, quien es abogado defensor del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto. Un placer tenerlo acá, licenciado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Muy contento por la invitación y particularmente pues porque existe una necesidad, sobre todo de la población, de conocer realmente qué es lo que ocurre en el caso. Hay muchos que han opinado y que continúan opinando y no han tenido acceso realmente a la intimidad, como tú bien lo dices, de qué es lo que ocurre en ese expediente judicial. ¿Cómo no? Y eso es lo que necesitamos nosotros saber para no especular como un medio de comunicación responsable. Obviamente aquellas personas de que han tenido acceso al expediente y lo han podido identificar a plenitud todo, absolutamente todo. En segundos, acá en 8 en punto, pero antes saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos con esta entrevista contándole rápidamente, por supuesto, que también vamos a tener pues la visita donde se van a sumar a este análisis que vamos a realizar esta noche de dos abogados más también defensores del caso también de la Diego de Holguín, el imputado Jesús Hernández Campoyo. Hablamos de tanto del licenciado Miguel Flores Durel y el licenciado Luis Mario Pérez Bennett. Ya en segundo, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida. Arranco con usted, licenciado Castellón, para conocer un poquito sobre la defensa de su representado, el exministro Jorge Nieto. ¿En qué consiste la imputación hoy por hoy que la Fiscalía está realizando al exministro de Obras Públicas? Bueno, en este momento la imputación ha quedado circunscrita al delito de estafa agravada y peculado. Inicialmente se había planteado en el requerimiento fiscal 3 imputaciones: incumplimiento de deberes, peculado y falsedad documental agravada. Al final de la discusión, la señora jueza resolvió que solo se siguiera conociendo por el delito de estafa agravada y de peculado. Esas son las imputaciones. Una valoración que nosotros hemos hecho desde el punto de vista jurídico es que la estafa agravada, desde ningún punto de vista, podría serle imputada a mi defendido. La discusión en abstracto respecto del peculado, pues lo único que podemos advertir nosotros es que se trata de un funcionario, pero se trata, como nosotros hemos sostenido de manera reiterada, de imputaciones ciegas, imputaciones que no tienen ningún sustento jurídico, de tal manera que la discusión para nosotros continúa siendo una discusión en abstracto de esos delitos en particular, Sergio. Ok, ya lo habíamos adelantado, con mucho gusto le damos la bienvenida esta noche al licenciado Miguel Flores Durel, quien defiende a uno de los imputados de nombre Jesús Hernández Campoyo. Licenciado Durel, un placer nuevamente tenerlo acá en 8 en punto. No vamos a hablar de fútbol, más adelante nos va a contar un poquito del Carrito Umaña que fue absuelto precisamente dentro de ese grupo, pero usted defiende, al igual que el licenciado Luis Mario Pérez Bennett, al señor Jesús Hernández Campoyo. Primero, para que la gente se pueda ubicar, ¿cuál era el papel administrativamente hablando que su representado tenía al interior de alguna institución? ¿Cuál es, por decirlo así, la posibilidad que él tuvo de poder ser parte de esta investigación y de los delitos que se le están imputando? Bien, digamos que la imputación se fundamenta, el corazón de la imputación tiene que ver con el incumplimiento de varias disposiciones de la ley de
adquisiciones y contrataciones de la administración pública, de la ALACAP. Ese es como el corazón de la imputación. Nosotros somos de la opinión de que en derecho penal opera el principio de subsidiariedad o de mínima intervención, es la última ratio. Eso significa de que debió... La última ratio es que en la última instancia primero Correcto. se tienen que agotar todas para llegar, para que la población obviamente no pueda comprender. Naturalmente. Primero debió seguirse un proceso de naturaleza contencioso administrativo, específicamente un proceso de lesividad. ¿Se siguió? No se siguió. Ese es como el instrumento idóneo que debió agotarse para, digamos, corregir estas situaciones irregulares que tienen que ver con incumplimiento de contrato. Por ejemplo, hubieron modificaciones contractuales, suspensión administrativa de obra, y todo esto hubiera tenido un remedio contencioso administrativo. En el desarrollo del proceso penal que se inició en el Tribunal Quinto de Paz de San Salvador, nosotros advertimos de que hay muchas, digamos, situaciones de inconsistencia. En mi opinión, la más importante tiene que ver con el hecho de que el fundamento de este requerimiento es un informe de inspección técnico ocular, peritaje y técnico de evalúo del proyecto. Esta es una diligencia de anticipo de prueba que se siguió ante el juez de paz de Antiguo Cuscatlán. Lo importante, digamos, de este acto de investigación es que la Fiscalía sostiene que se realiza bajo las reglas del anticipo de prueba. Pero lo curioso es que ninguna de las personas procesadas, ninguna, tuvo, digamos, un abogado que controlara ese acto de investigación. Por lo tanto, no puede ser un anticipo de prueba. Y es la columna vertebral de la imputación. En el expediente lo único que aparece son 2 fotocopias con dos nombres a máquina, pero nadie suscribe ese informe. Todos sabemos que no se pueden hacer valer en un proceso penal los efectos de una fotocopia. Pero ese es el punto, digamos. En base a eso se ha instruido este proceso. Todos sabemos que la instrucción es del fiscal, no es del juez, porque ahora el juez está impedido de sobreseer, etcétera, ¿verdad? Con relación al tema de la fotocopia, ¿no plantearon ustedes en algún momento que no era un documento idóneo para que naciera como hecho generador de una investigación? ¿No la plantearon ustedes? Ni idóneo ni confiable. Correcto. ¿Cómo no? Se planteó a través de los incidentes. Se solicitó precisamente una nulidad absoluta por vulneración inicialmente al derecho de defensa técnica, porque no hubo participación de ningún defensor. Y no puede ser un anticipo de prueba, un sobreaveriguar. Como dato adicional, en el desarrollo del proceso, cuando se le exige a Fiscalía que presente ese informe, descubrimos que se trataba de una copia. Por lo tanto, inmediatamente explicamos que no se podía hacer valer los efectos de una copia y que no había caso. ¿Qué dijo la jueza en torno a este tema? En torno a esa situación, siempre los jueces de paz, no todos, ¿verdad? Explican de que estamos en una etapa embrionaria, ¿verdad? Y que solo estamos conociendo la medida cautelar, es decir, la forma a través de la cual el imputado debe estar sometido al proceso. La regla general es en un medio abierto, la excepción es la detención. En ese sentido, se manifestó de que estábamos en una etapa embrionaria y por lo tanto decretó para algunas personas la detención provisional. Otra situación importante es que la participación delincuencial en este caso se basa en entrevistas de supuestos testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Son personas que en realidad admiten, diría yo, haber participado en hechos supuestamente delictivos, realizando dictámenes, participando en reuniones, algunos como fiscales especiales. Lo interesante acá es que si ellos participan en supuestos hechos delictivos, no son testigos, son coimputados. Y por lo tanto debió seguirse, en nuestro criterio, el debido proceso de la siguiente forma, dándoles un criterio de oportunidad para que tuviera relevancia penal su testimonio. Pero no hay ninguna persona hasta este momento que se le ha ofrecido un criterio de oportunidad. Hasta este momento. Como en el caso, por ejemplo, de ANDA con el señor Carlos Perla y el gerente general en aquel entonces. Así es, no existe como en el caso de ANDA que tú mencionas. Yo tuve, digamos, el honor de representar a una de esas personas, precisamente a Mario Orellana. No existe la utilización de esa figura. Todos sabemos que el testigo criteriado es como la utilización de la herramienta última en el sistema. Es decir, cuando los medios ordinarios, testimoniales, periciales, ya no permiten encontrar la verdad, se hace uso de esta herramienta. No existe. Y también hay una selección, diría yo, natural
de las personas que son imputados en este caso, que es un dato bastante importante. Ok, ya para terminar, sí o no, por efectos de tiempo, porque tengo que seguir el tema este. Si había una nulidad, ¿ustedes no apelaron a la Cámara? Naturalmente que sí. ¿Ya dio respuesta a la Cámara? No, hemos apelado, los abogados del señor Campollo, ha apelado mi distinguido colega y amigo. Ahorita le vamos a dar la bienvenida. Y también apeló el abogado de Ochoa, que son las personas que resultaron afectadas con la medida cautelar de detención provisional a raíz de la audiencia. Magnífico. Usted ya lo adelantaba, le damos con mucho gusto la bienvenida al licenciado Luis Mario Pérez Bene, también es abogado defensor del señor Jesús Hernández Campollo, del caso Diego de Holguín. Licenciado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A todos sus televidentes. Licenciado, conocer un poquito más en una forma bien sintética y fácil para que la gente pueda entender cuál es su percepción hoy por hoy del caso que se les está imputando al señor Jesús Hernández Campollo. Bueno, nosotros, miren, con Miguel, su servidor, interpusimos 3 incidentes en la audiencia inicial en el juzgado quinto de paz. Quizás el primer incidente era de que la jueza tenía que haberse declarado incompetente por razón de la materia. Ese es un tema fundamental porque el artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que cuando la administración pública encuentra en sus resoluciones o en su accionar cuestiones que le parecen anómalas y que violentan, ¿verdad?, el interés general o lesionan el interés general, tiene que seguir un procedimiento administrativo Hay que agotar antes que la acción penal. Proceso de lesividad. Proceso de lesividad. El artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa establece el proceso. Ok, quiero hacer un paréntesis. ¿Quién tuvo que haber iniciado ese proceso de lesividad? El ministro Gerson Martínez tuvo que haber iniciado ese proceso. Ok, ¿es imputable entonces al ministro no haber iniciado? Es que le voy a decir lo que dice la ley para después ponerlo en relación con el señor ministro. La tesis que nosotros mantuvimos y seguimos manteniendo es, de conformidad a la ley, que él tenía 4 años desde que se dio cuenta de que entendió que era anómalo el proceso, etcétera, para criterio del señor ministro. Tuvo 4 años para iniciar ese proceso. Se inicia ese proceso, hay una declaración de lesividad, se publica en el Diario Oficial y después de esa publicación tiene 60 días para iniciar el proceso en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Eso no se hizo. Él argumentó el segundo día que estuvo en la audiencia inicial, el señor ministro, que ya había caducado el contrato y entonces ya no lo podía hacer. Lo cual la realidad al día siguiente le demostró que esa tesis era falsa. Porque llegaron corriendo el segundo día de la audiencia inicial de la Sala de lo Contencioso Administrativa a decir de que un abogado de Copreca que manejaba los temas administrativos había solicitado a la honorable Sala de lo Contencioso Administrativo que esa caducidad era ilegal por parte de Obras Públicas. Hasta ese día entonces no había firmeza del fallo. Quiere decir que cuando nosotros estábamos en audiencia llegaron corriendo a notificar eso e ingresarlo a la audiencia, ¿verdad? Quiere decir ¿Qué que cambia no era eso? Esa resolución de la Sala de lo Contencioso. De que no era firme, que la tesis del señor ministro de que ya había caducado un año antes de que llegara, no era cierto, porque en plena audiencia inicial llegaron a notificarnos de que entonces hasta allí quedó firme. Ok, en pocas palabras, porque no tengo tiempo, podríamos decir que en algún momento el proceso corre peligro, está en riesgo de que se pueda caer a consecuencia de no haber... Yo técnicamente creo que el tema, el requerimiento tiene varias falencias. Como dijo Miguel, la imputación se basa efectivamente en un peritaje que no tiene, que la jueza lo manda a instrucción sin tener ni firma ni sello de ningún perito y además en un testigo que realmente es un coimputado. Magnífico. Hacemos nuestra primera pausa en 8 en punto. Al regresar vamos a seguir conociendo más de este tema. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Voy a arrancar de derecha para izquierda para mantener la armonía del orden. Y voy con usted para conocer un poquito de lo que dijo el ministro Gerson Martínez cuando acudió ante el llamado de la jueza Quinto de Paz, de la que usted ya mencionaba, en la jurisdicción de San Salvador, y que él mencionó en su momento que ciertamente el ministro o exministro David Gutiérrez no lo veía dentro del proceso. Acá cuando nos ha acompañado y vía telefónica después de las detenciones
después de que se presentó el caso y se judicializó, pero antes de también del caso, él nos comentaba, mire, ahora esta es la hora del fiscal. Ojalá no vayan a pagar justos por pecadores. Entonces la primera pregunta que surge de todo esto es, ustedes que han visto, se han comido el proceso, ¿dónde está el ministro David Gutiérrez en todo esto? El ministro David Gutiérrez no tiene imputación. La fiscalía, digamos, no ejerce acción penal en contra de él. ¿Por qué? Efectivamente, las palabras de... Bueno, el señor ministro llevaba un guión, según pude percibir yo. Él leyó su declaración en calidad de ofendido. Pero me llamó la atención precisamente lo que tú decís, que manifestó de que ojalá las personas que realmente participaron en este evento sean las que se sienten, ¿verdad?, como imputados. Como situación adicional hubo un comportamiento que también a mí me llamó la atención, que tiene que ver con las personas que tenían calidad de reos presentes. Los jurídicos, que son muy buenos abogados, que tiene el señor ministro, les elaboraron una constancia para acreditar un arraigo laboral. Es curioso, ¿verdad? Ellos tenían la calidad de detenidos, fueron detenidos a través de una orden administrativa de detención. Y el ofendido, entiendo yo, da instrucciones a sus asesores jurídicos para que ellos construyan, diríamos nosotros, el arraigo que es básico, digamos, laboral, aparte de los arraigos sociales que se traducen en familiares y otros. Ese comportamiento se traduce, en mi opinión, o lo que está diciendo de manera implícita, sobreentendida, tácita, es: estos no son. No me interesa que estos estén detenidos en instrucción. Eso es lo que yo pude percibir, puedo estar equivocado. No sé, ¿qué te parece que en una audiencia el ofendido esté dando el arraigo de ellos, laboral de los detenidos, ¿verdad? Esa situación fue interesante. Él sí reclamó de que quería que las personas, que no veía, dijo, a las personas realmente involucradas, y paseó la mirada por el auditorio, ¿verdad?, que estaba compuesto por los imputados, los familiares de ellos, la honorable jueza y nosotros, ¿verdad? Eso es lo que pasó realmente en la audiencia. Ahora, el fiscal general es el único que puede ejercer, digamos, una acción penal, y ellos decidieron que no habían elementos en contra de Gutiérrez y otras personas, también en contra de Linares, que era el que tenía la sociedad con nuestro representado. Sí, el único que puede ejercer la acción penal, y hay que decirlo honradamente, en este tipo de delitos. Naturalmente. Porque hay otros delitos que, aunque la fiscalía no quiera, yo me voy de oficio solo en los tribunales, hoy por hoy, como está redactado el código. Ok, por ejemplo, los delitos de acción privada, como los que tienen que ver con el honor, la difamación, la calumnia. Pero no, digamos que no forzosamente solo el fiscal puede, quizás la aseveración no es exacta, puede ejercer, digamos, una acción penal. El código nuestro, digamos, establece un cierto término que se le permite a la fiscalía evaluar si es procedente o no ejercer la acción penal, sino aquel interesado, aquel que presentó la denuncia, aquel que presentó la querella, que es una acusación particular para nuestros televidentes, puede perfectamente, agotando esas instancias de índole administrativo fiscal, ejercerla. Quiere decir que si alguna persona en particular presentara una denuncia en contra de X ciudadano involucrado en esta situación, eventualmente podría sumarse a las imputaciones. Ok, licenciado Castellón, el documento base de todo esto que nos puede a nosotros dar el mapa de lo que sucedió en el pasado, es decir, el retrovisor del parabrisas que nosotros tenemos en este vehículo que hoy por hoy va hacia adelante, es un informe que se realizó en su momento, y precisamente es un informe oficial de la Subsecretaría de Transparencia, el que ordena las ideas con claridad y nos explica qué es lo que realmente sucedió en el tema de la Diego de Holguín. Explíquenos, por favor. Vaya, hay dos situaciones bien importantes que acotar, y que es bien importante que lo sepa el público televidente. Uno de ellos es que este informe es de mayo de 2010. Y casualmente la denuncia la presentó el señor ministro Gerson Martínez el 24 de mayo de 2010. Cuando llegó con todas las cajas. Sí, de tal manera que se tenía pleno conocimiento de la existencia de este informe. Este informe es de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. Es una entidad del Estado que dijo por lo menos dos cuestiones que son fundamentales. Uno dijo: este proyecto Diego de Holguín, en su fase 2, nació viciado desde un inicio. Cuando se dice nació viciado desde un inicio, quiere decir que siempre fue así. Y eso es bien importante porque para que
el público entienda, mi defendido, el licenciado Jorge Nieto, llegó al Ministerio de Obras Públicas el 15 de enero de 2007. Y este proyecto inició en el 2004. Quiere decir que si nació viciado desde un inicio, en ese informe de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción está la realidad de lo que ahí sucedió. Ok, una pregunta, porque yo de pronto se me olvidan las cosas así. ¿Quién era el ministro de Obras Públicas en el 2004? En ese tiempo era el señor David Gutiérrez. Ok, ustedes que han tenido acceso, y es una pregunta, yo soy directo para hacer esto. Les guste a quien les guste, una palabra que la aprendí del señor presidente de la República, no el martes que estuvo acá, sino que antes, en el caso de la Diego de Holguín, cuando le cambió. Gracias. Gracias. El presidente. En este tema, ustedes que han leído, debería de estar el exministro David Gutiérrez en todo esto. Ya vamos a hablar de don Hugo Barrera y la demanda. ¿Debería de estar? Aquí hay dos cuestiones, Sergio, y tú eres abogado y lo sabes perfectamente. Nosotros los abogados nos movemos entre dos mundos. Un mundo es el del ser y otro es el del deber ser. Lo que explicaba el licenciado Flores Durel es que ante la existencia de un hecho delictivo debe de ser la persecución. Y el único caso en el que no se persiguen hechos criminales es cuando hay un criterio de oportunidad o cuando alguien que ha tenido la calidad de imputado, por alguna razón, se le convierte en testigo, aunque sea de una manera no muy legal, porque podrían haber acuerdos que no son tamizados legalmente, pero pueden haber acuerdos. Entonces, en este caso en particular, esa persecución penal, si el propio informe al que nos hemos referido, el de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, dice que ese proyecto nació viciado y en ese momento no era el señor Nieto el que estaba como ministro, porque hay un dato sumamente importante. Se cambió el diseño correcto de la construcción de esa obra de manera previa, antes del proceso de licitación, de tal manera que cuando la empresa, el asocio, que representan mis estimados colegas, asumió esa contratación, ese proyecto que ellos retomaron, que ellos tomaron, había sido cambiado de manera antojadiza por quien ocupaba en ese momento el cargo de ministro. Okay. De tal manera que la respuesta es bien simple. El licenciado Jorge Nieto no es quien inició el proyecto y no es quien realmente realizó ese cambio en el inicio del proyecto. Okay. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si esa información es objetiva, porque realmente lo es, está en el expediente y el señor ministro Gerson Martínez se ha referido a él de manera reiterada, esa información fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, de tal manera que él es el único, el que ha tomado la decisión, por eso yo he dicho que ha sido algo de manera selectiva, algo segmentado, él es el único que podría responder por qué razón esa investigación ha incluido únicamente solo a las personas que tienen en este instante la calidad de imputados. Ok, le vuelvo a reestructurar la pregunta. Rápidamente, por efectos de tiempo, ¿debería de estar en el banquillo de los acusados el exministro David Gutiérrez? Por eso le decía, Sergio, hay dos mundos, el del deber ser y el del ser. Si alguien ha cometido un hecho delictivo o está con la probabilidad de ser señalado, lo que debe de ser es que debe de tener la calidad de imputado. El ser, que es la realidad, demuestra lo contrario. Ok. Licenciado Pérez Bennett, rápidamente, muchas personas dicen, luego las palabras del ministro, ojalá no terminen pagando justos por pecadores, y ya nos explicaba el licenciado Durel las palabras que el ministro dijo al transitar su mirada en toda la audiencia y decir, no veo a las personas que deberían de estar. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Es decir, es un proceso que en su momento no lo vio así el señor presidente de la República, quiero decírselo, sin embargo, muchas personas lo vieron desde la perspectiva política, desde un juicio paralelo, donde en ese momento se necesitaban detenciones por el tema Fomilenio 2. Por favor. Bueno, mire, la primera hipótesis de la defensa del señor Hernández Campoyo es exactamente esa. Mire, este es un proceso que está lleno de muchas casualidades. Fíjense que casualmente se inician con las capturas y se inicia con toda esa gran burbuja mediática 2 días antes de que se estuvieran gestionando y haciendo lobby para los fondos del milenio, que incluso hasta esta fecha no han venido esa plata. Esa es una casualidad, surge en ese momento. Surge en el momento que un senador de los Estados Unidos dice que en este país no deben darse esos fondos porque no se combate efectivamente la corrupción. En ese momento surge actualmente las capturas a medianoche y la presentación del requerimiento fiscal. Y surge también en el marco de la campaña política, ¿verdad?
cualquier salvadoreño con dos dedos de frente, con una mediana inteligencia, tiene que enmarcar este caso dentro de ese contexto, ¿verdad? Esto, ver la cuestión de la ilegalidad, de la legalidad, etcétera, ese es otro tema. Pero primero, el marco en que se da este proceso es exactamente eso. Un senador, el senador Legi, dice que aquí no se combate efectivamente la corrupción. Están a riesgo los fondos del milenio, que son casi 300 millones de dólares para el país. Y además estamos en un proceso de campaña electoral. Ese es el marco en que surge este proceso. Okay. Tiene grandes falencias, tiene la imputación, pues realmente tiene fallos grandísimos. Incluso como lo que decía el colega, el buen amigo, el licenciado Castellón, si el trazo se cambió, sería interesante que el señor ministro le explicara a este país, el señor ministro actual, cómo se obtuvo el derecho de vía de la familia Dueñas. Porque eso tuvo hasta reserva. Tuvo reserva. Sería interesante que nos dijera a todos cuánto le costó al país, cómo se obtuvo, cuáles fueron. Eso es interesante, transparentar la administración pública. Porque ese fue al principio, el tema del obstáculo, primero la alcaldía, que estaba en una zona protegida. De entrada es como que usted diga, usted va a construir en esta cuestión. ¿Qué alcaldía? La alcaldía de San Salvador. Eso le corresponde en ese momento, esa oreja del tramo le correspondía a la alcaldía. No, es que estaba en una zona protegida, en la zona de Los Pericos. Entonces, usted le dicen como constructor, mire, usted va a construir esto y este es el trazo. Pero le están dando una cuestión que de entrada usted sabía que eso era imposible porque era ilegal. Como dijo el licenciado. Sí. De tal suerte que cualquier empresa constructora hubiera tenido el mismo problema. Sí, decirle el informe de transparencia. Incluso el señor Hernández Campoyo, al ver esas dificultades, le manda una carta al señor ministro, que en ese tiempo fue el anterior, y le dice que expropie. ¿A qué ministro? Al señor Nieto. Le manda una carta y al anterior, que expropien. Porque la Constitución, por cuestiones de utilidad pública, dice que expropien si hay problemas de derecho de vía. Algo sumamente importante que decir es que el propio informe de transparencia dice que cualquier empresa que hubiera iniciado ese proyecto no lo hubiera podido concluir por esos problemas. Era imposible. Aguántame un poquito la idea, otra pausa comercial en 8 en punto, regresamos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias. Antes de continuar la entrevista, tenemos cosas buenas que compartir con todos ustedes. Si tú quieres ampliar tu centro de distribución, bueno, Créditos Bandesal para el sector de servicio, que la falta de recursos no le impidan aprovechar la cantidad de nuevas y mejores oportunidades que solo Bandesal les puede ofrecer. Licenciado Bennett, hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, hay muchas cosas que a mí me ha llamado como abogado la atención. Sin embargo, algo que ciertamente me cobró relevancia es cuando conversé acá la última vez vía telefónica con el ministro actual de Obras Públicas, Gerson Martínez, y usted lo ha reiterado acá. Llegó a decir claramente de que pues los verdaderos personas o imputados a quienes se les tendría que estar procesando no están acá. Parto de eso porque el señor fiscal general de la República dijo como una respuesta, ahora viene a decir el ministro, cuando le pregunté eso a preguntas de su servidor, me dijo, siempre lo he reiterado desde el primer momento en que fui a dejar las cajas. De hecho, el exministro Gutiérrez estaba en la fiscalía cuando le estaba entregando las cajas. Ok, partamos que hasta ahora lo está diciendo, partamos. La fiscalía fácilmente podría ampliar la imputación o la acusación en contra del exministro David Gutiérrez. Tiene la facultad legal. Y pedir legal. un sobreseimiento en contra de su representado. Correcto. Ok, explíqueme, por favor. El Ministerio Público, el fiscal general tiene la facultad legal para ampliar la investigación en aras de llegar a la verdad judicial y a la verdad real de los hechos. Ahí se han dado unas cosas bien... en el requerimiento, cosas un poco extrañas. Fíjense que en el folio 70 del requerimiento, cuando se habló del arbitraje, porque aquí hay otras cosas que ahí me tienen confundido. Fíjense que los políticos lo confunden a uno, a los juristas, a los abogados. ¿Cómo no? Sí. Fíjense que en el arbitraje, este arbitraje fue avalado por la Corte de Cuentas de la República, que es el ente contralor. El arbitraje de Copreca con el Estado de El Salvador, que tuvo a bien el señor ministro Nieto
de pedir el aval y la autorización de la Corte de Cuentas de la República. Eso fue una modalidad excelente y técnicamente correcta. Y lo avalan. Pero en el caso, tuvimos oído un caso del Chaparral, que además de alguien ha dicho, ¿verdad?, con poder, que hubo un arbitraje y que está avalado por la Corte de Cuentas. Y ese sí es legal. O sea, en el caso del Chaparral sí es legal, pero en el caso de Copreca con el Estado es ilegal, fíjense. Es una contradicción, nos confunden, porque es el mismo ente contralor el que está avalando la legalidad, el que controla y fiscaliza las finanzas públicas, la hacienda pública, y aquí dicen, en este caso sí es ilegal, pero en el otro sí es legal porque lo avaló la Corte de Cuentas. Nosotros estamos sorprendidos. Ok, el arbitraje era para darle una salida, luego de haber agotado en una forma rápida. Claro, mire, si es constitucional, si la Constitución habla de que se pueden dirimir los conflictos por arbitramiento, por arbitraje. No, y además debe estar previamente estipulado dentro del contrato por las ambas partes que se someten a un arbitraje. Que ese era derecho llave, y aunque estaba prohibido, pero hay cuestiones de fuerza mayor que le hacen, mire, si la práctica después de este tema de Copreca con el Estado, todos o la gran mayoría de los contratos hoy no tienen esa camisa de fuerza del derecho en llave, porque las condiciones del país y la realidad misma, los precios del mercado, de los insumos, de los materiales, suben, fluctúan. Ok, magnífico. Licenciado Flores Durel, quitaron a la fiscal que inicialmente estaba conociendo de este caso. Es otro hecho que llama muchísimo la atención. Exactamente. En el desarrollo del arbitraje intervienen fiscales seccionados, digamos, en el Ministerio Público y también seccionados en el Ministerio de Obras Públicas, digamos. Lo cierto es que la abogada fiscal presentó una excepción, su trabajo fue diligente, en mi opinión, precisamente tenía que ver con la materia, y cuando ocurre esto, el requerimiento indica, Luis Mario, no sé si me puedes ayudar en ese punto, sí, de que recibió instrucciones, primero que se calle, o sea que no haga su trabajo, pues. Era un estorbo. ¿Se le dijo así a la fiscal? Sí, ahí está. No, es que aparece en el requerimiento. Léelo, por favor. Fíjese que en el requerimiento dice: el día 14 de febrero del 2008, a un día que se vencía el término para contestar la demanda, la licenciada Galindo Santamaría recibió una llamada telefónica de parte de su jefe inmediato, era la fiscal, quien le manifestó que había sido informado que ella no dejaba trabajar a los fiscales especiales, por lo que le giró instrucciones en el sentido de que se abstuviera de emitir opiniones. Ella lo que estaba planteando era interponer una excepción de incompetencia en el arbitraje. En representación del Estado salvadoreño. Pero le dicen que no, pues, que por lo que le dijeron instrucciones de que se abstenga y que deje a los fiscales especiales trabajar y que permanezca únicamente observadora. Pero luego después dice, después de la sesión de trabajo se retiró a las instalaciones del MOP, la señora, esta fiscal, y recibió otra llamada de su jefe inmediato, quien le manifestó que por instrucciones superiores ya no iba a continuar como fiscal en el referido caso, la que estaba defendiendo tenazmente los intereses del Estado. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces en qué estamos? Una de las preguntas que la población se hace con relación a su representado, el exministro Nieto, es ¿por qué él no se presentó ante la justicia? Bueno, quiero decirle que es algo que de pronto había llamado la atención porque el doctor Fabio Castillo, cuando me acompañó acá, se refirió al doctor Oliva. El doctor Oliva, no, bueno, que fue magistrado de la Corte Suprema y que era simple y sencillamente asesor de la empresa Copreca. Por hacer su trabajo, ser asesor, $50,000 de fianza. Tío. Correcto, 50,000, pero bueno, gracias a Dios él ahorita ya pagó y puede tener la libertad de defenderse. ¿Por qué el ministro Nieto no se presenta ante los tribunales también? Bueno, en primer lugar, una de las características que tiene el actual proceso es que la audiencia inicial se puede realizar sin la presencia del quien tiene la calidad de imputado. En este caso, su servidor es el apoderado general judicial, y esa fue una de las razones por las que el licenciado Nieto no se ha vinculado actualmente al proceso. Además de eso, hay algunas situaciones como el escarnio público, la utilización de la persona para fines no muy honestos del Estado mismo, hacen que en algunas ocasiones sea pertinente que la defensa se realice en esta etapa inicial sin la presencia del imputado. Nosotros en este instante estamos esperando con bastante fe que la Cámara, que está conociendo del recurso de apelación que hemos interpuesto, resuelva favorablemente. Uno, porque la imputación es débil, no hay ninguna prueba que vincule al señor ministro Nieto, al exministro Nieto, en estos hechos que se le han imputado. Eso lo hemos venido nosotros sustentando, y como una especie de corolario a lo que acaban de decir mis colegas,
tal pareciera que en este país los mismos hechos, según quien lo realice, tienen la calidad de delitos o tienen la calidad de hechos atípicos, como ocurre en este caso. Esta pregunta yo se la hacía porque se le giró ya una difusión roja a su representado internacionalmente para ser detenido en cualquier parte del mundo que se tenga obviamente suscrito este tipo de tratados innecesariamente, dice muchos, y algunas personas ocupan la frase el que da nada teme, el que nada debe nada teme, o es que simple y sencillamente no le tienen ningún respaldo o apoyo a la administración de justicia. Nosotros confiamos en el sistema de justicia, confiamos y vamos a seguirlo haciendo. Nosotros creemos que con las imputaciones débiles, con las imputaciones a nuestro juicio infundadas, va a ser posible que el exministro se presente en los próximos días. Creemos nosotros que una de las cosas más importantes para este país es que él esté presente en este proceso, porque es quien va a poder explicar realmente qué pasó y particularmente desvirtuar todas esas afirmaciones injustas que en este momento pesan en su contra. ¿Cuál es el futuro de este proceso, licenciado, bajo su óptica? Esperamos que la Cámara revoque la detención provisional, que es lo que se ataca a través del recurso, la medida cautelar, y que en una eventual audiencia preliminar, que no se puede hacer sin imputado, a diferencia de la inicial, sobresean de manera definitiva. El proceso está vigente sin pericia, y la pericia es la base del proceso. El proceso está vigente con la declaración de unas personas que han participado en hechos supuestamente delictivos, y a ellos debió dársele criterio de oportunidad. No se puede sostener esta imputación. Ahora, es de tener claro que la función de un juez de paz en este país, lamentablemente, en mi opinión, se limita a evaluar o a merituar cuál va a ser la medida cautelar a la que va a estar sometido el imputado. De ahí que tenga lógica el consejo legal de que no se presente el cliente a la audiencia cuando tiene 3 imputaciones, una presión mediática y todos quieren hacer leña de él. Eso ocurrió también con nuestro representado, con el señor Jesús Hernández Campoyo. Eso no significa que él no esté abierto a dar declaraciones, incluso en tu distinguido programa, por el medio que se permita, digámoslo así, a dar declaraciones. También el abogado, respetable en mi opinión, Nieto, entiendo yo que también está dispuesto a hacerlo, pues. Lo que pasa es de que no van a llegar a la fiscalía para que los detengan, ni van a llegar al tribunal, miren, aquí vengo, yo confío, ¿verdad? Y como nada debo, nada temo, aquí estoy, mándenme al penal, ¿verdad? Hay un momento para cada situación, digámoslo así. Voy a comentarle algo rápidamente porque usted ya lo mencionaba. Tengo en mis notas acá señalamientos hacia el ex fiscal general de la República, el licenciado Garry Zafid, la fiscal encargada en el 2008 de defender el Estado en el millonario litigio que la constructora Copreca Linares entabló en contra del Ministerio de Obras Públicas y que determinó con una sentencia en contra de El Salvador. La fiscal Ana Cecilia Galindo Santamaría denunció que tampoco le autorizaron a rechazar la competencia del Tribunal de Arbitraje, lo cual usted ya se refería, licenciado Pérez Bennett, y en marzo de aquel año condenó el erario público al pago de $7 millones. La fiscal manifestó que la orden que se ejecutó en nombre del ex fiscal general de la República, el licenciado Félix Garry Zafid, fue separarla a ella del caso. Obviamente, nosotros se la vamos a hacer acá al licenciado Garry Zafid en su momento, porque acá en mis notas así lo dice. Antes de ir a pausa, rápidamente. Yo quiero mencionar algo que es importante que lo sepa la población, es que además de las deficiencias a las que ya se refirió el licenciado Flores Durel, este caso se fundamenta en la declaración de un testigo, que nosotros sabemos que este testigo rindió una declaración en la Fiscalía General de la República que tenía 1, 2 o 3 páginas, y curiosamente, después rinde una declaración de más de 20 páginas donde explica todo. Nosotros hemos sustentado que se trató de una... no queremos hablar de una inducción a esas afirmaciones, pero generan una duda, sobre todo nosotros que andamos en este medio y sabemos que eso no debe de ser así. Ok, pausa comercial, regresamos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias. Una de las preguntas que surgen acá, licenciado Flores Durel, es con lo último que yo expresaba del ex fiscal general de la República en aquel entonces, el licenciado Félix Garry Zafid, y en aquel entonces fiscal
del caso Ana Cecilia Galindo Santamaría. ¿Los van a mandar a llamar a ustedes para que funjan como testigos ellos y que vayan a declarar al tribunal? En esta historia, digamos que ellos tienen porciones de hechos, según el mismo requerimiento fiscal. Y efectivamente hemos considerado, después de ser notificados de la resolución de Cámara, solicitar que se realicen las entrevistas en sede fiscal del señor exfiscal, de la compañera exfiscal y de otras personas que estratégicamente consideramos que es conveniente que declaren en este caso. Naturalmente, la esperanza la tenemos cifrada por las irregularidades que existen en la resolución de la Cámara, entiendo que es la segunda de lo penal. Hemos presentado un recurso de apelación técnico, fundamentado. ¿Con jurisprudencia? Con jurisprudencia de nuestra sala de lo penal y de nuestra sala de lo constitucional, bastante pertinente y confiable para concluir lo que nosotros creemos. Es decir, esta es una situación atípica, han querido criminalizar un contrato, esto debió, digamos, dirimirse a través de otro proceso que regula, digamos, la ley de lo contencioso administrativo, como explicaba Luis Mario anteriormente. Ok, bueno, quiero decirle rápidamente que un amigo televidente me dice, Sergio, ¿por qué no invitas al señor fiscal general de la República actualmente para conversar sobre este tema? Bueno, quiero decirle que en reiteradas oportunidades al señor fiscal general de la República le he hecho la invitación por los conductos oficiales que ya la misma institución regula, y aprovecho esta nueva oportunidad para hacerlo. El licenciado Luis Martínez, que obviamente me merece todo mi respeto por el trabajo que está haciendo y la trayectoria, de que nos acompañe en esta tribuna de entrevistas para hablar de este tema, para hablar de lo que se ha dicho, para hablar de lo que se va a hacer y obviamente de toda la intimidad de este y muchísimos casos más. La invitación obviamente es extensiva nuevamente y repetitiva para él. Licenciado Bennett, antes de pasar con el licenciado Castellón, ¿cómo viene a incidir, si es que viene a incidir en alguna manera, la denuncia o los hechos propalados por don Hugo Barrera, que lo hizo acá precisamente en esta tribuna de entrevistas una noche de jueves y que todos pudimos analizar, cuando él señaló que el exministro Gutiérrez le dijo a él puntualmente, que es un caso que se está tramitando en los juzgados correspondientes de sentencia por la naturaleza del delito, que en efecto él le manifestó que había tomado 40 millones de dólares de la Diego de Holguín y que los había trasladado. ¿Cómo viene a incidir esto, si es que en alguna forma incide, y cómo vendría a incidir si en algún momento se tiene algún tipo de resolución positiva o negativa? Por favor. Con este tipo de afirmaciones está clarísimo entonces que están buscando a los delincuentes en el lugar equivocado, según claramente, porque si se afirmó que 40 millones le dieron a un exfuncionario y lo dijo el otro político, es que mire, este juicio cabalmente este tema se politizó, está politizado. Ahí anda jugando ping-pong con la verdad y con la mentira en todos los juzgados, ¿verdad? Que le dio 40 millones, que el otro lo demandó por difamación, etcétera. Vamos a ver, pero el tema realmente, si eso, como dice el señor Barrera, es la realidad, y imagino que él va a aportar la prueba pertinente, testimonial, etcétera, que es lo pertinente, para sustentar ese dicho, ¿verdad? Porque es delicado, quiere decir que ese dinero supuestamente de la Diego de Holguín no está ni en manos del señor Nieto, ni en manos del señor Campoyo, sino que en otras manos, según el dicho del señor Barrera, pues lo que dijo el señor Barrera. Ok, pero ¿sabe qué es lo que de pronto a uno le llama muchísimo la atención? Y yo se lo digo con mucha transparencia como abogado, es que alguien me diga a mí, no, mire, es que este caso es político, pareciera que es el chipote chillón del Chapulín Colorado. Ah, bueno, es político, podemos esperar cualquier cosa. Bueno, entonces ya no contrate a un abogado para defenderlo, vaya a contratar a un político para que lo termine de sacar. Licenciado Castellón, usted ha manifestado en reiteradas oportunidades a este medio de comunicación que no hay pruebas en lo absoluto en contra de su cliente. Pareciera que esto lo decimos todos los abogados cuando vamos a defender a su cliente. ¿En qué descansa esa aseveración de su persona? Como tratamos de hacer un trabajo lo más serio posible,
las afirmaciones nuestras se han fundamentado y sustentado única y exclusivamente en lo que consta en el expediente. De tal manera que es la misma Fiscalía la que nos ha demostrado que no tiene nada en este expediente que sea capaz de destruir el estatus de inocente de todos los imputados, pero particularmente de mi defendido. Yo quiero sumar algo a lo que ya decían mis colegas. Cuando usted se refirió a la denuncia a la acusación que ha iniciado el señor Barrera, esto viene a incidir de manera muy positiva en la opinión pública. ¿Por qué? Porque si usted recuerda la entrevista que rindió el señor David Gutiérrez, justamente el día en el que se estaba presentando el requerimiento, él mismo dijo que cuando se hablaba de la Diego de Holguín, solamente a él se le vinculaba. De tal manera que no existe ninguna vinculación, cuando se habla de la Diego de Holguín, no existe ninguna vinculación hecha al señor exministro Nieto, que es la persona que yo defiendo. Ok, vamos a tener otra oportunidad, por supuesto, en todo lo que va a transitar en el proceso, pero hoy por hoy el tiempo se nos ha acabado la entrevista 8 en punto. Vamos a estar muy pendientes, obviamente, del proceso y felicidades porque al final su representado del carrito Emerson Ubaño de fútbol, por supuesto, salió. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Licenciado Castellano, un placer. Licenciado Benet, con el permiso acá. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerde, debate político, 7:30 el domingo. Mañana un reprise de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, será hasta el día lunes. Que el Señor los bendiga a todos.